discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, mis hermanos, quiero invitarles a abrir la Biblia en la carta segunda del apóstol Pedro. Y vamos a leer la palabra del Señor, pero antes vamos a orar brevemente para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a orar, incline su rostro ahí donde está sentado, sentada, y vamos a orar al Señor para recibir de su palabra en esta mañana. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, estamos aquí ahora para escuchar tu palabra. Hemos orado en el Evangelio, hemos cantado el Evangelio, ahora queremos escuchar el Evangelio, Señor. Permítenos, Dios, en esta mañana tener el entendimiento, tener nuestra mente, tener nuestro corazón receptivo a tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo y para la gloria tuya. Guíanos por tu precioso Espíritu en esta mañana y transforma el corazón, transfórmanos, Señor, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 es el texto a estudiar en la mañana de hoy. Dice así la palabra de nuestro Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Ese es el texto en el cual estaremos meditando en la palabra de hoy. Me topé con una historia muy interesante que aplica muy bien para lo que la palabra del Señor nos quiere dar a entender en la mañana de hoy. Esta historia se llama El Rey y los Miserables. Este es un rey que un día salió a pasar revista por todo su reino. Observó a todos aquellos quienes hacían parte del vasto reino que él tenía. Observó su ejército, observó la caballería, observó la infantería. También observó a la nobleza y a su forma de vida. Llamó a hidalgos y administradores para que en detalle pudieran entregar un informe de todas las riquezas que pertenecían a su reino. Pero también observó en especial la clase marginal de su reino, a quienes la población del reino llamaban los miserables. Al mirarlos, este rey se llenó de compasión por ellos y quiso que estos miserables hicieran parte de su realeza. Como era de esperarse, ellos no contaban con lo apropiado para estar delante de él. No contaban con todo lo apropiado para estar en la realeza. Esto llevó al rey a enviar a sus emisarios y dotar de las mejores ropas, de las mejores cosas, para que estos miserables pudieran estar delante de él. Estos miserables que antes habían sido marginales y habían estado al margen de su reino, ahora están en la realeza del rey. Esta es más o menos la idea que hoy nos presenta el apóstol Pedro en esta segunda carta.
El tema para nuestro sermón en esta mañana es partícipes de la naturaleza divina. Ese título lo encuentran en el versículo 4 al final, cuando dice que por las promesas de Dios, los que han creído al Evangelio ahora se hacen partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo se llega a ser participante de esta naturaleza? ¿Cómo los pecadores o los marginados, los que son de la estirpe más baja de la condición humana, cómo pueden llegar a ser o a participar de la naturaleza divina? Antes de responder esta pregunta, quisiera mostrar que según Pedro, un participante de la gloria divina es un koinonos, es decir, alguien que practica la koinonía. Un koinonos es aquella persona que participa de la comunión de aquel que le ha llamado. Un participante de la gloria divina es aquel que está en comunión con aquel que le ha llamado. Pedro dice que el Señor Jesucristo los ha llamado para que tengan comunión con Él. Es de esta manera como el pecador ahora se hace partícipe de Cristo en su unión con Él, compartiendo, viviendo en Él y participando en intimidad con su Señor. Pero volvamos a retomar la pregunta: ¿cómo los pecadores, cómo los hombres y mujeres de esta tierra pueden hacerse partícipes de la naturaleza divina? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se da esto? Y es lo que Pedro nos va a enseñar en la mañana de hoy, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo. ¿Cómo te haces partícipe tú de la naturaleza divina? Número 1, por su divino poder y por el conocimiento de Él. Por su divino poder y por el conocimiento de Él. Leamos el versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, es decir, la vida que es conforme al Evangelio, nos ha sido dada por su divino poder. Esta palabra poder es la misma que encontramos allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor habla a sus discípulos, a sus apóstoles, diciendo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo lo que nosotros necesitamos para ser cristianos se encuentra en Jesucristo el Señor. ¿Cómo nos hacemos partícipes de esta naturaleza divina? Por su divino poder. Pedro está describiendo la naturaleza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos grupos sectarios en nuestros días que tan solamente describen a nuestro Señor Jesucristo como un buen hombre. Describen a nuestro Señor Jesucristo como un hombre simple y llano, un buen hombre que dio ejemplo de una vida moral. Y déjenme decirles, amados hermanos, que si ustedes piensan así, están muy equivocados, porque no solo Jesucristo es hombre, sino que Jesucristo es Dios. Y porque en ningún hombre puede haber esperanza. La esperanza debe estar en Dios mismo.
A los receptores de esta carta, el apóstol Pedro les recuerda las extraordinarias bendiciones que se reciben mediante la fe. Ahora les quiere mostrar cuán provechoso es y cuánta bendición se tiene al recibir todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él quiere dejar legado a su iglesia, a los destinatarios iniciales de esta carta, cuán provechoso es, cuán bendición es recibir todas las cosas que son conforme a la vida y a la piedad. Es por medio de Cristo Jesús que se recibe lo suficiente y lo eficaz para ser un verdadero creyente. Es por medio de Jesucristo que se recibe todo lo necesario, todo el recurso que tú y yo necesitamos para ser los cristianos que Dios demanda, se encuentran en la persona de su Hijo Jesucristo. Todo esto se nos da por su divino poder. La madurez espiritual empieza con la provisión de Dios. Versículos 3 dice: en su divino poder, el que nos ha dado a los cristianos todo lo que necesitamos para que nuestra vida espiritual madure, para que nuestra vida espiritual vaya avanzando, para que nuestra vida espiritual vaya aumentando. Todo nos ha sido dado por su divino poder. Todo lo que necesito para ser un padre excelente, todo lo que necesito para ser una madre excelente, todo lo que necesitas para ser un joven excelente, todo lo que necesitas para ser un joven de Dios, todo lo que la iglesia necesita para madurar y crecer, están en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es por ese poder divino de Cristo que los pecadores son restaurados. Es por el poder divino del Señor que los pecadores son restaurados. Es por el poder divino del Señor que los perdidos son traídos de regreso. Es por el divino poder de nuestro Señor Jesucristo que los muertos espirituales pueden venir a vida. Es por el divino poder de nuestro Señor Jesucristo que todo aquel que está en tinieblas viene a la luz. Es por el divino poder de nuestro Señor Jesucristo que el que está en dificultades, el que está sin esperanza, el que está con incertidumbre acerca de su vida, ahora su vida tiene sentido, tiene norte y sabe hacia dónde dirigirse. Ese poder divino de Cristo hace que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. En la cita de Pablo a los Romanos en el capítulo 1 versículo 16, el apóstol dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El recurso que se nos da en Cristo Jesús es un recurso que nos santifica. A veces nosotros luchamos con la desobediencia y nos preguntamos por qué somos tan desobedientes, pero la palabra del Señor trae hoy ánimo para decirle que el recurso para que tú seas un hombre y una mujer obediente está en Jesucristo. Así que el recurso para tu obediencia no está en tus fuerzas, no está en tu querer, mucho menos en tu voluntad. El recurso para tu obediencia está en Cristo Jesús. Todos nosotros somos conscientes que luchamos con pecados. Somos conscientes que luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Somos conscientes que todos nosotros luchamos con nuestra naturaleza caída. Pues el recurso para nuestra santificación es
Cristo Jesús. El recurso para que nuestra vida sea limpiada, para que nuestra vida sea cada día más santa delante de Él, es Cristo Jesús. El recurso para vivir una vida de abundancia está en la persona de Cristo Jesús. Cristo es la persona, la provisión de Dios para que los pecadores puedan venir delante de Él y ahora sean vestidos como esos miserables, sean vestidos de ropas reales y sean vistos en las vestiduras del Rey que envió la provisión para vestirlos y que ahora pueden estar delante de Él. El versículo que hemos leído es notable en lo que Pedro quiere enseñar. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Lo que tú necesitas para ser cristiano se encuentra en Cristo Jesús. El vehículo que se usa para recibir ese poder es muy sencillo, es muy fácil leerlo, pero cuán difícil es practicarlo. Repito, el vehículo que se usa para recibir ese poder es muy fácil leerlo, pero muy difícil vivirlo. El vehículo que nos da Pedro en el versículo 3 descansa en el conocimiento de Él. El desconocimiento de Cristo en la iglesia es mucho, es amplio. Cristo es desconocido por mayoritariamente la iglesia de nuestros días, porque la iglesia de nuestros días se ha vuelto sensitiva. La iglesia de nuestros días se ha vuelto moralista. La iglesia de nuestros días se ha vuelto carismática en su práctica y en sus actividades, desconociendo el conocimiento y las excelencias de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El vehículo que nos da Pedro es el conocimiento de Cristo Jesús. Y hemos dicho que este conocimiento no puede ser un conocimiento superficial, periférico en la vida de todos nosotros. Este conocimiento es un conocimiento profundo y es un conocimiento supremo. No puede ser un conocimiento terrenal, porque es un conocimiento que procede de Dios mismo. Dios es la fuente de este conocimiento. Dios ha puesto su poder a nuestra disposición de un modo concreto, de un modo práctico, mis amados hermanos. Dios es concreto en lo que demanda a su iglesia. Dios es concreto en lo que te demanda a ti. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y mire el vehículo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando tú te montas en un vehículo, o los que a veces montamos en bicicleta, ese vehículo o ese medio nos transporta de un lugar a otro. Es de esta manera como todos nosotros, al introducirnos al conocimiento de Cristo, somos transportados de esa vida superficial cristiana que vivimos y somos transportados a otro lugar. O sea, vamos conociendo más y más de la persona del Señor. Somos transportados a un conocimiento más excelente. Como no lo menciona Pedro, el conocimiento de Dios es la referencia que Él va a dejar
Porque recuerden lo que nos dice en el versículo 14 de este capítulo 1, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como mi Señor Jesucristo me lo ha declarado. Pedro está a punto de abandonar este mundo en la narrativa que está llevando. Y su preocupación es que la iglesia se introduzca, la iglesia se meta en el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Pedro entonces hace referencia a que este conocimiento también descansa, óigase bien, mis amados hermanos, en una relación estrecha, en una relación profunda, en una relación al punto de que se estima como si tú intimaras. Es una relación que se da porque de esta manera se conoce a Cristo. La referencia de Pedro nos da por sentado que ninguna persona podrá relacionarse con Cristo, podrá tener comunión con Cristo, a menos que esta persona no haya sido llamada. El texto es enfático y dice: al que nos llamó. La palabra llamar es la palabra griega kaleo, con K, kaleo. Y habla de un llamamiento eficaz, es decir, cumple el propósito por el cual se ha llamado esta persona. Cuando hablamos de un llamado, estamos hablando de alguien que está llamado para tener comunión con Cristo. Querida iglesia, queridos hermanos, queridos niños, si Cristo te ha llamado con un único propósito. Te ha llamado para que tú y yo y todos nosotros tengamos comunión con Él. Nos relacionemos con Él. Participemos de Él, porque Él es Dios y su naturaleza no es tan solamente humana, su naturaleza es divina. Así que este conocimiento descansa en la comunión que toda su iglesia tiene con Él. Es de esta manera que participamos de su divino poder. Es de esta manera que participamos de su naturaleza divina. Cristo ha llamado eficazmente a todos aquellos para que se relacionen con Él. Es Dios quien busca a los pecadores para que se relacionen con Él. Tú y yo fuimos llamados para tener comunión. Y esta es una verdad gloriosa del Evangelio. Esta comunión no puede ser por ratos. Esta comunión no puede ser por momentos. Esta comunión no solo puede ser los domingos o cada vez que tú quieras relacionarte con el Dios vivo y verdadero. Esta comunión es todo el tiempo, mis hermanos. No debe haber un instante o un momento donde tú dejes de relacionarte con aquel que te llamó a contemplar su luz admirable. En otras palabras, el resultado de que eres salvo es que vives en comunión con Cristo. Si tú dices que eres un salvo y perteneces a la comunidad de los santos, entonces el resultado de que la salvación está sobre tu vida es la comunión con Cristo. ¿Eres salvo? Pues eso se mide por el termómetro de la comunión con el Hijo de Dios. ¿Eres salva?
Esto se mide por la comunión que tú tienes permanente con Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando tenemos comunión con Cristo, nuestros ojos se vuelven atónitos, perplejos. Quedamos obnubilados ante su gracia, ante su majestad. Y Pedro lo va a contar en el versículo 18 de este capítulo 1. Dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo, al punto de que tuvimos miedo porque vimos su resplandor, vimos su gloria. Es por esta comunión que podemos contemplar la gloria de Él y su excelencia. Aquí la palabra excelencia es una palabra muy interesante en el griego. Es la palabra arete. Arete. Y esta palabra hace referencia a un brillo sobrenatural, a un brillo solemne, a un brillo inmirable, a un brillo que encandelilla nuestros ojos y quizás no pudiésemos mirar. En el Antiguo Testamento se dejó un pasaje donde aún en el capítulo 6 de Isaías, unos seres angelicales dice que tapaban sus rostros. No querían ver a Dios, tan solo decían con su boca: santo, santo, santo. La tierra está llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y eso nos habla en la práctica de cómo nosotros leemos nuestra Biblia. ¿Cuál es el primer versículo de las Sagradas Escrituras? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos nos hemos aprendido este versículo, lo memorizamos, lo recitamos, nuestros niños lo mencionan, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿y el admirable, quién es la gloria de la Biblia, cómo se presenta ahí? Entonces tenemos que estudiar un poco más. Otra vez tenemos que introducirnos al vehículo del conocimiento de Él. Esa palabra principio se traduce como la palabra orgé, que significa que Él es la fuente de todo lo creado, y ahí se nos muestra Cristo Jesús. Amados hermanos, si tú no conoces a Dios, si tú no conoces a Cristo, tu vida no será completa. Nunca podrás tener los pensamientos correctos. Nunca podrás tomar las decisiones correctas. Nunca te relacionarás correctamente. Necesitas ir a la fuente de quien ha creado todas las cosas y las sustenta por el poder de su palabra. Hebreos 1, del 1 al 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha llamado para que tengamos comunión con Él, y Dios nos ha llamado para que le contemplemos a Él. ¿Cómo participamos de la naturaleza divina? Hemos dicho: por su divino poder y por su conocimiento. En segunda instancia, nosotros nos hacemos partícipes de esa naturaleza divina por sus promesas. Es lo que nos dice el versículo 4. Dice que por medio de las cuales se nos dan promesas.
Y Pedro describe estas promesas con dos adjetivos. Califica estas promesas como preciosas y grandísimas. Otra manera como nos hacemos partícipes de la naturaleza divina son por medio de sus promesas. Dentro de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dentro de toda esa gama de posibilidades que Dios nos da, que realmente son certezas, están sus promesas. ¿Qué es una promesa? La promesa se refiere a un compromiso que, si Dios lo ha dicho, lo va a cumplir. Por eso a nosotros, cuando leemos la Biblia, ¿qué subrayamos? Las promesas. Porque nos gustan las promesas. Y Pedro nos dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y que esa promesa es el compromiso que Dios ha hecho. Si Él lo ha dicho, será así. El libro de los Números, allá en el capítulo 23, versículo 19, nos va a ayudar. Cuando Dios, hablando a Israel a través de Balaán, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Dios no es como nosotros, que prometemos y no cumplimos, que decimos hacer y no hacemos. Dios no es como nosotros, que somos ligeros al hablar y comprometemos las cosas, pero al final no respondemos. No, Dios no es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá, dice el libro de los Números. Pues a la verdad Dios sí cumple lo que Él ha dicho. Estas promesas se describen como preciosas, es decir, que las promesas de Dios tienen un valor incalculable. ¿Y por qué son de tanto valor? Porque las promesas de Dios son como un tesoro. Porque estas promesas provienen de Cristo mismo. Porque estas promesas son provistas para lo necesario, a fin de que estas promesas se hagan efectivas por medio de la fe en todos aquellos a quienes Él ha llamado. La base de estas promesas son preciosas y grandísimas, porque descansan en la gloria y la excelencia de Cristo. Y es muy interesante esto que describe Pedro. ¿Cómo es Cristo? Él es glorioso y excelente. Otras versiones dicen que Cristo es glorioso y excelso. Otras versiones dicen que Cristo es glorioso y excelente. Por tanto, estas promesas son preciosas y son grandísimas, porque son, escúchese bien, son perfectamente confiables. Tú puedes confiar en lo que Dios ha dicho. En Él no hay margen de duda. En Él no hay incertidumbre. En su palabra es certeza, hay certeza, y en su palabra hay veracidad. Romanos 3:4 nos dice: todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Dios es veraz. Dios es veraz, todo hombre mentiroso. La grandiosidad de estas promesas son un parangón, es decir, no se comparan con nada ni con nadie. No hay conocimiento humano, no hay nada que pueda hacer frente a las promesas de Dios.
Amados hermanos, el libro de los Salmos en el capítulo 23 nos da una gran promesa, que el pastor fiel y verdadero pastoreará a su pueblo, que el pastor fiel y verdadero, nuestro Señor Jesucristo, te conducirá a ti a aguas de reposo, que el pastor de pastores, el verdadero pastor, cual oveja de él, le conducirá a aguas delicadas, a aguas mansas. El pastor de pastores ha prometido que a ti nada te faltará. Y nada es nada, porque Él es tu pastor y nada te faltará. Por eso sus promesas son grandiosas. Son las bendiciones prometidas para el que cree. Comenzando por la vida eterna y siguiendo por las multiformes manifestaciones de su gracia santificadora, por las manifestaciones de su multiforme gracia salvadoras, porque a todos los que creen, a los que le reciben, entonces son vistos como hijos de Él. Pero hay una gran promesa que brilla en este libro. Hay una gran promesa que se resalta aquí. Una promesa que hoy tiene que volvernos henchidos de gozo. Hay una gran promesa, la cual tiene que traer profunda alegría a nuestros corazones. Hay una gran promesa que tiene que traer un gozo inefable a nuestro existir. Si tú estás triste, compungido y estás en dificultades, hay una gran promesa aquí, y es que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, volverá. Él volverá por nosotros. Un día vendrá, mis hermanos. Promesa excelsa, promesa gloriosa, promesa grandísima, a la cual Pedro y todo el Nuevo Testamento llama la atención. Esa es una gran promesa. En esa promesa se sustenta nuestra esperanza. Es la esencia de esta carta y es la razón de vivir de todos los que hemos creído. Entre tanto que este acontecimiento viene, entre tanto que este acontecimiento sucede, Él también ha prometido que estará con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros cada minuto, cada segundo. Yo estoy ahí contigo. Qué promesas preciosas, grandísimas tenemos delante de Él. Pero hay más promesas, mis hermanos. No nos alcanza esta mañana. Pero aquí hay una promesa también. Y es que tenemos este libro, la palabra profética más segura, que si la atendemos, entonces nuestra vida se ilumina. Las tinieblas de mi corazón se disipan. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Si tú estás atento, la promesa del Señor es que alumbrará tu vida, alumbrará tu caminar, alumbrará tus sentidos. Podrás ver con mucha más claridad hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero también hay unas promesas acá que también deben estremecernos. Y es que todo aquel que vive falsamente, como se describe en el capítulo 2, todo aquel que predica equivocamente, todo aquel que predica herejemente, oh mi amado hermano, también es promesa de Dios que será juzgado con mayor severidad.
Todo el capítulo 2 nos describe la falsa enseñanza. Y todos aquellos que retardan las promesas de Dios creyendo que no se van a dar, entonces Pedro nos acuerda del diluvio. Porque en aquellos días se casaban y se daban en casamiento hasta que Dios cerró la puerta del agua y vino la destrucción. Esta también es una promesa. Es decir, que las promesas de Dios nos llevan también al arrepentimiento, a la conversión y a volver nuestros ojos a Él. Promesas grandiosas, promesas preciosas, para que de esta manera, por estas promesas, nos hagamos partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo nos hacemos partícipes de la naturaleza divina? En tercera instancia, quiero hablarte de tu pecado y quiero hablar de mi pecado. El versículo 4, en la parte final, dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amada iglesia y queridos hermanos, si hay algo que interrumpe la comunión con Cristo, si hay algo que nos aleja de Dios, si hay algo que obstruye, se interpone en nuestra comunión con las cosas de Dios, es el pecado. Pedro está hablando a esta congregación y les está diciendo que todo lo que necesitamos, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Son herramientas para participar de esa naturaleza divina, para tener comunión con aquel que es glorioso y excelente, aquel que nos da sus promesas fieles y grandísimas, pero que también es necesario huir del pecado, que es necesario huir de la corrupción, no solo de la que está en nuestro corazón, sino también la que está en el mundo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo participo de la naturaleza divina? Huyendo de la corrupción del pecado. Esta palabra que usa Pedro aquí como corrupción o como corrupto da la idea de algo que pudre, algo que se descompone, algo que se deteriora. Y está haciendo referencia a la descomposición moral del ser humano. La palabra corrupción habla de lo que tiende a descomponerse, a oler mal, en lo cual hay deterioro. Amados hermanos, a estas alturas tú debes entender y creer que el pecado afecta tu comunión con Dios. Eso debe ser claro para ti, es claro para mí, que el pecado afecta tu comunión con Dios. Y que en la medida que el pecado crece, la comunión irá menguando. En la antigüedad se nos deja un pasaje con el dulce cantor de Israel, David. Y él dijo estas palabras: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y mi verdor se convirtió en sequedades
de verano. Dios te llama a que confieses el pecado con tu boca y que lo llames como es. No porque Dios no lo sepa, sino porque confesar el pecado te hace libre. El salmo que menciono es el Salmo 32 y se conoce como la dicha del perdón. Y ese salmo comienza diciendo: bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de pecado, a quien Jehová no culpa de transgresor. Y este salmo entonces nos menciona que mientras David caminaba campante por su vida, pero sin confesar el pecado, su vida se volvió estéril. Su vida se fue descomponiendo, su vida espiritual se fue deteriorando, su vida espiritual se fue menguando. Cuando nuestra vida espiritual mengua, se deteriora y se descompone, entonces las cosas de Dios nos comienzan a ser extrañas. La oración no aparece, no sabemos qué orar. Cuando nuestra vida espiritual se entorpece a causa del pecado, la lectura de la Biblia se volverá apática. Cuando nuestra vida espiritual está mal, querida iglesia, queridos hermanos, nuestra comunión con Dios se hace nula. David en este salmo dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche agravó sobre mí tu mano. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Sí, quizás sí lo eres, pero Dios no te va a dejar en paz hasta que vuelvas sus ojos a Él. Dios te va a mortificar como mortificó a David. Dios se va a interponer hasta que tú vuelvas sus ojos a Él. Así que es mejor que hoy cooperes. Vuelve tu rostro a Dios en esta mañana. Hoy es día de gozo y día de salvación y vida eterna. David dice: se agotaron mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Algunos es tan solamente ver sus rostros, pero él dice algo aquí que nos llama la atención profundamente. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh, qué gran esperanza. Que si tú en esta mañana confiesas delante de Dios tu pecado, estoy seguro, porque es otra promesa de Dios, otra preciosa y grandísima promesa de Dios, y es que Él te perdona. De que el que viene a Él con un corazón contrito y humillado será recibido a misericordia, como el hijo pródigo. Oh, iré a casa de mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser tratado como tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero la Biblia dice que el Padre se movió a misericordia. Si eso es así, entonces tú eres perdonado y eres perdonada, y descansará tu alma, descansará tu corazón. La carga que has venido trayendo por tantos días hoy es quitada. El Salmo dice: bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de pecado.
para que Él no me culpe a mí de pecado. Entonces la culpa tuvo que haber sido sobre otro. El pecado mío tuvo que haber sido sobre otro. Y fue sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice, huye. A partir de este momento hay que huir. Huir de la corrupción de este mundo. Hay que huir de la corrupción moral de esta tierra. En el capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículo 20, dice que algunos no huyeron. Mírenlo por favor, dice Segunda de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Quien participa de la naturaleza divina todos los días huye de la corrupción de este mundo y de la corrupción de su corazón, a lo cual Pedro le llama concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? En términos prácticos, son todos esos apetitos desordenados que te inclinan a desobedecer a Dios. ¿Qué es la concupiscencia? Es todo aquello que te lleva a estar en contra de lo que Dios estableció. ¿Qué es la concupiscencia? Son esos deseos que te llevan a fallar delante de Dios, como la codicia, la envidia, el orgullo, los impulsos egoístas y los anhelos sexuales. Todo eso, la Biblia nos dice, huye, huye, porque de permanecer en ello no podrás participar de la naturaleza divina. Deseo terminar con dos aplicaciones. Ustedes escucharon la historia del rey que miró todo su reino y vio unos miserables o los cargados de miseria. Ese rey es Jesucristo, que vino desde el cielo para rescatar a nosotros que hemos sido miserables. Vino a ponernos sus vestiduras reales para que estemos delante de la presencia del Padre. Él murió en la cruz. Él se ofreció en la cruz, abrió sus brazos y por medio de la fe, entonces recibimos su sacrificio. Y Dios en sus promesas grandísimas y preciosas dice que aquel que recibe el sacrificio de Cristo, entonces es contado como justo, como contó a Abraham y muchos tantos como David. Eres justo, eres justa, porque has recibido el sacrificio de Cristo. Segunda aplicación. Amados hermanos, querida iglesia, somos cristianos y creemos en Dios. Pero si el pecado permanece en nosotros, nuestra comunión y nuestra
relación con Cristo estará siempre menguada. ¿Qué es necesario hacer? Querido hermano, querida hermana, querida iglesia, atiende a la palabra profética más segura que tenemos, y es la Biblia. Si es así, de seguro, como lo afirma su palabra, tu vida será una antorcha que podrá alumbrar a otros. Tu vida será esa sal y esa luz de la tierra. Tu vida será el lucero que resplandece en este mundo de tinieblas. Entendiendo que la Escritura no es de interpretación privada. Todo lo contrario, la Escritura la podrás leer ampliamente, y entre tanto que nuestro Señor viene, entonces vivirás contemplando en las páginas de la Biblia al que es excelente y glorioso. Pero un día, tú le verás cara a cara, tal como Él es en su gloria y su poder. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Le invito a que se ponga sobre sus pies y con el entendimiento de esta palabra, una vez más pregúntate: ¿tú participas de esta naturaleza divina? ¿Recuerda lo que cantábamos? Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, saturarme de tu presencia, de tu gracia. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú y ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti, oh mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dile, quiero ser más como tú, verla como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Fuerte, quiero ser más como
amor. Así es, Padre mío, Padre glorioso que estás en el cielo. Queremos ser conformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, precioso Dios. Precioso Señor. Gracias por tu palabra. Llévanos cada día a participar de esta naturaleza divina, Señor. Llévanos cada día a participar más y más de las excelencias tuyas, Señor. Gracias por tu palabra, pero también, Señor, muchas gracias porque tú has prometido que tu Hijo un día volverá, mi Señor. Un día tu Hijo vendrá, Señor, y entonces todo esto pasará, Dios mío. Nuestras luchas, dificultades pasarán, mi Señor. Un día tú volverás, Señor. Oh, mi Señor, si fuese posible en este momento, mi Señor, oh, sería lo mejor, Señor. Lo mejor sería hoy. Pero del día y la hora nadie lo sabe. Solo tú lo sabes, Padre. ¿Cuándo volverá tu Hijo, mi Señor? Fieles discípulos de Cristo que al reino